Hola a todos y bienvenidos a otra sesión de NetCoreConf. Me llamo Marina y soy Product Strategy Technician en Verne Technology Group. Os dejo aquí mi LinkedIn, que bueno, he visto que mucha gente pone su Twitter, pero como no tengo, pues nada, dejo el LinkedIn, que podéis encontrarme fácilmente como Marina García, solo de Zaldívar, con guiones. Vale, pues muchas gracias por estar aquí. Mucho seguro que por segunda vez este año, que además estoy viendo que en la planificación hay muchas charlas súper interesantes. Y nada, en este ratito vamos a hablar de la charla Data Cleaning, haz caso del limpio. Vale, un poco lo que vamos a hablar es sobre todo de la importancia que tiene el data cleaning para las empresas hoy en día. Y bueno, de la mano un poco de Don Limpio que va a aportar también su granito de arena a la sesión. Vale, lo primero, como siempre, es agradecer a todos los patrocinadores que hacen posible estos eventos, que promueven el intercambio de conocimientos para seguir sobre todo avanzando en la tecnología empresarial y bueno, pues al final mejorando en el futuro, ¿no? Que es lo que todos queremos. Así que muchas gracias de verdad a todas las empresas que participan. Y vale, pues vamos a ver a lo que íbamos. ¿De qué vamos a hablar? Eh, Voy a intentar que la charla tampoco sea muy densa, ¿vale? Porque mi objetivo es dar a la depuración de datos esa importancia que tiene, ¿no? Y que muchísimas veces pues no se le da. Entonces, los puntos principales son qué es el data cleaning, por qué es importante el data cleaning y cuáles son las fases principales de un proceso de data cleaning, ¿vale? Entonces, así un poco para ponernos en contexto. Bueno, un problema inicial de todas las empresas, ¿no? De todas las organizaciones que se encuentran a diario es que pues cada vez tenemos más datos porque tenemos una web, estamos también en las redes sociales, en LinkedIn, Instagram, Facebook, luego aparte tenemos un e-commerce y un RP. Entonces, llega un momento que tenemos cientos de orígenes de datos totalmente distintos y necesitamos identificarlos, gestionarlos, ponerlos todos, digamos, de forma homogénea, ¿no? Con la misma estructura y encontrar una relación entre todos esos orígenes de datos para sacar información relevante. Entonces, bueno, es verdad que con los años se han ido desarrollando varias herramientas y metodologías para, pues eso, ¿no? Para afrontar estos desafíos. Pero es verdad que siempre, independientemente de la herramienta o la metodología que utilicemos, está esa necesidad común que es la de depurar el dato, ¿no? Nunca, bueno, de no usar ese dato en bruto que nos encontramos. Entonces, por eso dejo aquí el típico esquema de un proceso de ETL, que para quien no lo sepa, ETL es el acrónimo de Extract, Transform and Load, ¿no? Extracción, transformación y carga. Y nada, lo que representa el proceso es lo que hace una empresa para recopilar datos de eso, de varios orígenes, transformarlos y bueno, transformarlos y depurarlos y luego finalmente pues cargarlos en su base de datos o su almacén de datos o bueno, o donde lo quiera cargar, ¿no? Donde quiera tener esa información valiosa. Y bueno, también en uno de los ámbitos donde tiene muchísima presencia la depuración de datos es en la minería de datos. La minería de datos también, para que no lo sepa, yo voy soltando aquí las definiciones que, bueno, a grandes rasgos es un proceso que consiste en extraer información de un conjunto de datos en bruto, transformarla, limpiarla, analizarla y encontrar unos patrones de comportamiento, ¿vale? Pues algoritmos predictivos, clustering, redes neuronales, etcétera. Entonces, las tres metodologías así dominantes en la minería de datos que se suelen utilizar, bueno, tenemos el KDD, que es, digamos, la más antigua, ¿no? Porque se desarrolló en 1996 y propone, pues, 5 etapas, 5 fases, ¿no? Que son, pues, desde la extracción del dato al procesamiento, la transformación y luego, pues, creamos el modelo y al final, pues, lo evaluamos, ¿no? Luego está la metodología SEMMA, que la propuso SAS, el Instituto SAS, y, y también es bueno, SEMA es el acrónimo de las 5 fases, de Sample, Explore, Modify, Model and Assist. También es un poco de lo mismo, cambiando algunos detalles, pero al final esa metodología lo que propone es dividir el proceso de la minería de datos, dividirlo en 5 fases y no siempre se tiene que cumplir todas las fases, ¿eh? O sea, no hay por qué hacer siempre las 5 fases sí o sí. Pero bueno, luego ya, por último, también tenemos la metodología CRISP-DM,
que digamos es la más estándar porque, bueno, porque es una iniciativa que está financiada por la Comunidad Europea, pues bueno, para digamos desarrollar una plataforma de minería de datos más unida de todos y tal. Entonces, ¿por qué, por qué cuento aquí todo esto que vais que decir, que me está contando? Pues porque lo que quiero recalcar es que la preparación y la limpieza del dato siempre está presente en el procesamiento de datos, ¿vale? Digamos que hagas la metodología que hagas, ¿vale? O tal y como evolucione esa metodología, siempre va a estar, siempre va a haber una fase de la depuración del dato. Entonces, bueno, para que veáis un poco la importancia que tiene este proceso. Vale, entonces, primer punto así importante de la sesión, ¿no? ¿Qué es el data cleaning? El data cleaning, como ya también supongo que habéis podido percibir, ¿no? Por lo que acabo de decir, es la depuración, la limpieza de datos, ¿vale? Así un poco definición teórica, pues proceso mediante el cual se adecua a un conjunto de datos original para poder modernizarlo, o sea, modernizarlo, modelizarlo y analizarlo posteriormente, ¿vale? Bueno, así un poco, bueno, consiste en limpiar un conjunto de datos y quitarle, digamos, todo lo que hace ruido dentro de la base, de mi base de datos, ¿no? Pues datos incoherentes, duplicados, nulos, outliers, cualquier cosa que vaya a entorpecer mi análisis, corregirlo, ¿vale? Entonces, bueno, así digamos en conceptos principales sería observar mis datos originales, detectar las incoherencias y los errores, alterar esos datos originales para corregirlos y luego al final asegurarme de que esos datos pues ya sea correcto, ¿no? Yo ya tenga mi base FTM. Ravishing, ravish out. Esto es un término anglosajón que, bueno, también se dice garbage in, garbage out, pero en definitiva es lo que quiere decir es basura que entra, basura que sale. ¿Vale? Es una expresión que nació cuando empezaron a desarrollarse los ordenadores y se refiere un poco a que pues, un ordenador no puede pensar por sí mismo. Entonces, si tú le metes cualquier input que no tenga sentido, pues me va a producir un output que tampoco va a tener sentido. ¿Vale? Entonces se utiliza normalmente para referirse pues eso, a situaciones en las que los resultados son pobres o incoherentes porque los datos con los que hemos trabajado en el análisis pues eran incorrectos o imprecisos. Y también a raíz de esta expresión os enseño una viñeta que a mí me gusta mucho, ¿vale? Que es de una tirada cómica de Dilbert. Y nada, cuenta un poco un jefe que le dice a su empleado, usa esta base para medir el mercado. Y le dice el empleado, bueno, es que esta base está mal. Entonces le dice el jefe, bueno, pues entonces usa la otra base. Bueno, es que la otra base también está mal. Y entonces le dice el jefe, bueno, pues puedes hacer una media con los dos. Y dice el empleado, hombre, también puedo multiplicarlos. ¿Vale? Entonces lo que viene a criticar esta viñeta es que muchas veces en las empresas pues tenemos mucha prisa o presión porque tenemos que enseñar ya resultados de lo que sea y a veces cogemos datos sin darle tampoco mucha vuelta, ¿vale? Porque a lo mejor dices, sí, he hecho una depuración, pero a lo mejor has mirado 4 cosas y las has corregido, pero luego te pones a analizar, divulgas los resultados, los presentas y, bueno, pues presentas unos resultados un poco cogidos con pinzas porque no has hecho una buena depuración de esa base. Vale, entonces, bueno, como muchas veces no hacemos caso al analista de turno, he pensado que a lo mejor le hacemos más caso a Don Limpio, que bueno, otra cosa no, pero de limpieza es un experto. Y así que nada, este personaje, que creo que se creó en los años 50, pero bueno, ha ido modernizándose conforme ha ido modernizándose la tecnología. Así que nada, que va a ir aconsejándonos un poco a lo largo de la charla para que no perdamos el hilo. Vale, ¿por qué es importante el data cleaning? Hay 4 o 5 puntos que hacen súper importante el data cleaning, ¿vale? Y todos, conforme lo vayamos viendo, va a ser como, bueno, es que esto es obvio, vale, es obvio, pero muchas veces es verdad que se olvida, ¿no? Entonces, para empezar, para entender los datos, ¿qué variables tengo? ¿Qué información me dan? ¿Cómo son esas variables? ¿Qué variables pueden ser útiles para mi objetivo?
todo eso, cuando empecemos a hacer el proceso de depuración, que vamos a tener que mirar variable por variable, vamos a ver toda esa clase de información, ¿no? Entonces vamos a entender mejor el comportamiento de la base de datos para ir, bueno, pues ir manejando o llevando el proceso hacia un lado o hacia otro. Uy, vale. ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué es importante el data cleaning? Segunda razón, para ahorrar tiempo, ¿vale? Bueno, como pasa en la vida real también, pues si tienes tus cosas ordenadas y limpias, seguro que si te pones a buscar algo, vas a encontrarlo mucho, mucho más rápido, ¿vale? Pues en este caso es parecido. Si tengo mi base de datos limpia y ordenada, cuando me vaya a poner a hacer un análisis, voy a llegar al objetivo mucho, mucho más rápido. Además de eso, pues que si yo me pongo a hacer un análisis sin hacer una depuración previa que esté bien hecha, voy a llegar al final, no me van a cuadrar los datos, voy a empezar a tirar del hilo, a ver el por qué no me cuadra, dónde está el error, a corregir los errores y, bueno, va a ser repetir un proceso y de forma manual. Entonces, al final lo que voy a conseguir es un trabajo improductivo. Así que nada, aquí llega nuestro primer consejo de Don Limpio, que es no tengas prisa. Como muchas cosas en la vida, pues no tengas prisa tampoco en depurar los datos, ¿vale? No empieces ahí a realizar el análisis sin mirar bien esa base inicial, esa base en bruto. Así que primero explora y comprende tus datos. Vale. La siguiente razón es para ahorrar dinero. Esto también es algo básico, pero que se repite muchas veces, lo he visto muchas veces, sobre todo empresas que envían, pues eso, campañas de email marketing o de SMS que tienen que pagar o por la cantidad de SMS que envían o por la cantidad de emails que tienen guardados en su herramienta de email marketing. Entonces, cada número de teléfono que esté mal o cada email que tengamos duplicado o que sea erróneo, nos va a costar dinero y no nos va a producir ningún beneficio. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el call center, ¿no? O sea, si yo parto, si unos operadores empiezan a llamar de una base de datos donde el número de teléfono no está depurado, ¿vale? Pues porque tiene símbolos en medio o porque hay teléfonos que no tienen 9 dígitos, ¿vale? Que tienen menos, o tienen espacio, guiones, etcétera, que la máquina no va a reconocer como un número de teléfono, al final es tiempo de máquina o de operador perdido y que conlleva, obviamente, dinero perdido. Y nada, bueno, he dejado ahí unos pantallazos de los típicos emails, pues eso, que le falta una arroba o que tiene 2 puntos, o que tiene un espacio, o también los números de teléfono, eso con paréntesis, con símbolos, que no lo normal, o sea, normalmente son datos que se suelen meter a mano y obviamente pues todo el error humano pues no lo comemos, básicamente. Así que bueno, uy, vale. El siguiente consejo de Don Limpio sería, pues eso, que la mayoría de las veces los datos erróneos son introducidos manualmente, así que siempre que se pueda vamos a utilizar datos de listas desplegables para que la persona que introduzca los datos cuanto menos tenga que escribir, mejor, ¿vale? O sea, si nosotros ya definimos o diseñamos nuestra herramienta por la que se va a introducir el input, si lo diseñamos ya pensando un poco en los errores humanos que va a haber, luego nos vamos a ahorrar mucho tiempo a la hora de depurar los datos. Vale, y porque otra razón otra razón por la que es importante el data cleaning, la integración de datos, ¿vale? La integración de datos, que es el proceso que se lleva a cabo para combinar información de diferentes fuentes, que tienen diferentes formatos, estructura, etcétera. Y al final, pues tienes que crear esa base homogénea y de datos fiables, ¿no? Dejo aquí, o sea, como vemos aquí en el esquema que he puesto de, pues, eso, tengo datos de formato JSON, SQL, TXT, etcétera. Entonces, como vamos a tener muchos orígenes con datos heterogéneos, vamos a tener que depurar antes cada origen para poder entender qué formato y qué estructura tiene cada origen, limpiarlo y quitar todo lo que no nos sirva y luego y luego integrar esas bases limpias. ¿Vale? Esto, un ejemplo típico es el funnel de ventas
en la que, o sea, en el que una empresa pues quiere ver ese lead que entra por la landing, que rellena un formulario, mete su email, ya tenemos ahí un origen de datos. Luego ese email va a nuestra herramienta de email marketing y tiene una serie de interacciones con la herramienta, segunda origen de datos. Luego aparte tenemos ese email con los datos de esa persona, se mete en el CRM, el comercial empieza a interaccionar con él, ya tenemos ahí otra fuente de datos. Y luego, bueno, pues si conseguimos que sea una venta, también lo introduciremos en el RP o el programa que sea. Sería otro origen de datos. Además, ya, pues si queremos enriquecer esa base de datos con otras bases, con otros orígenes, pues eh, vamos a llegar a un punto en el que si no depuramos todos esos orígenes previamente, cuando vayamos a unirlos y a hacer todo ese procesamiento, va a ser muchísimo más lento, ¿no? Porque en la depuración inicial ya nosotros vamos a poder mm, estudiar esos orígenes y eliminar todas las variables y las observaciones bueno, todos los datos que no nos vayan a interesar. Entonces, vamos a meter mucha menos carga en el proceso de integración de datos. Vale, la toma de mejores decisiones. Es un razonamiento bastante lógico, ¿no? Pero tampoco está de más recordarlo, ¿vale? Porque si partimos de unos datos, pues eso, depurados y correctos, vamos a mejorar, a enriquecer esa analítica, a disminuir nuestro margen de error y al final, pues los resultados de nuestras decisiones van a ser más eficientes y vamos a poder hacer acciones efectivas. Ejemplos como, por ejemplo, en zonas, o sea, ver en qué zona estoy vendiendo más un producto o qué tipo de clientes más propenso a contratar un determinado servicio. Vale, pues todo eso son conclusiones que podemos sacar de un análisis, pero que si ese análisis es erróneo, vamos a empezar a hacer unas acciones que no van a dar su fruto porque estamos partiendo de unas conclusiones erróneas. Vale, ya una vez que sabemos qué es el data cleaning y que gracias a dar importancia a este proceso vamos a poder ahorrar tiempo, dinero, a comprender mejor los datos y además a tomar mejores decisiones, pues vamos a meter un poco más en qué fases deberíamos seguir para hacer este proceso, ¿no? Entonces, lo he dividido en 6, así serían las fases principales, digamos, pues la exploración inicial de datos, la identificación de errores e inconsistencias, la corrección de errores, la transformación y creación de variables auxiliares, si es necesario, luego la selección de variables y la implementación de técnicas de data cleaning y procesos automáticos, ¿vale? Una vez que tengamos ya el proceso, pues coger unas líneas estándar, digamos, para poder automatizar todo lo que se pueda automatizar, claro. Vale, pues empezamos con la fase número 1, la exploración inicial de datos. Esto es simplemente observar los datos originales, ¿no? Pues lo normal es que se visualicen con gráficas o tablas, ¿vale? Por ejemplo, pues un histograma para ver la distribución de las observaciones o un gráfico de dispersión, que ahí se ven perfectamente los datos outliers, ¿no? Los atípicos. O también, por ejemplo, sacando los estadísticos básicos de media, mediana, la moda, la desviación estándar, el mínimo o el máximo. ¿Vale? Por ejemplo, la desviación estándar, pues si tiene una desviación muy alta, ¿vale? Muy alejada de la media, eh, ya es un indicador de que en esa variable hay algún outlier. Entonces, bueno, pues una vez que observamos los datos, pues encontramos los problemas. O sea, vamos a encontrar una clase de problemas, ¿no? Iniciales. Además he dejado aquí, bueno, la clasificación, una clasificación así inicial de variables para entender un poco más nuestra base de datos. Lo he dividido en dos, que serían por tipología o por función. ¿Vale? Por tipología sería, digamos, la forma de ser de la variable. Si la variable es continua, es decir, que puedes hacer operaciones con ella, ¿no? Por ejemplo, un numérico puede restar, dividir, multiplicar o por fechas también puedes restar entre dos fechas, puedes restar meses, años, días, etcétera. Luego las nominales o categóricas, que son las típicas, bueno, dimensiones, ¿no? De pues cualquiera que te categorice
tu base de datos, el departamento o las provincias o el rol dentro de una empresa. Y luego ya las dicotómicas o binarias, que son las que solo toman dos valores y suele ser 0, o sea, 1 y 0. Luego, la otra clasificación de variables sería por función, que por función quiere decir por el papel que desempeña esa variable dentro de mi análisis, ¿vale? Tendríamos las identificativas, que son la típica, la clave de primaria de una tabla, ¿no? Pues o el ID de Albarán, o el ID del empleado, o el DNI, etcétera, ¿vale? Lo que va a identificar a cada observación. Luego tendríamos la variable objetivo y las variables input o de entrada, ¿vale? Que esto sobre todo es cuando voy a hacer un análisis, un modelo, ¿vale? Un modelo estadístico de un algoritmo predictivo, por ejemplo, ¿vale? Voy a tener mi variable objetivo, que es la que quiero predecir, ¿vale? Va a ser la variable dependiente. Y luego, que por ejemplo puede ser, si un paciente va a tener cáncer de pulmón, ¿no? Y luego tendríamos las variables input o de entrada, que son las independientes, son todo el resto de variables que van a influir dentro de la variable objetivo en el resultado. Y luego ya está, lo último sería la variable rechazo, que son las que no me van a aportar nada del modelo, así que las elimino y así pues no estorban. Vale, segunda fase, la identificación de errores. Ya, digamos, en la exploración inicial hemos encontrado una serie de errores, ¿vale? Pero además hay muchísimos errores y yo he dejado una lista de los errores comunes que he visto en bases de datos. Que bueno, hay muchos más seguramente, pero yo creo que también está bien tener una lista para luego hacer check, ¿no? De cuando vayas a depurar una base de datos, decir, venga, vale, pues he revisado esto, he revisado las fechas, he revisado los nombres, etcétera. Entonces dejo aquí la lista, ¿vale? Que bueno, sería la estandarización de valores de texto. Por ejemplo, en provincias me encuentro mucho que las provincias, si vienen de un origen o de otro, pues a lo mejor en un sitio pues, tengo Islas Baleares y en otro Illes Balears. Pues habría que pues eso, estandarizarlo y ponerlo todo con el mismo nombre. Luego, por ejemplo, los departamentos, ¿no? Pues en uno está IT, TIC, tecnología, etcétera. Pues lo mismo. Luego las fechas, que siempre necesitan limpieza, depuración, porque siempre dan problemas. Porque, bueno, eso que en un origen de datos me pone la fecha con día, mes, año, en otro el mes, día, año, en otro me pone la fecha con hora, etcétera. Entonces, bueno, homogenizarlo todo. Luego, aparte, pues ver los duplicados, el formato decimal, que es lo típico que depende de la codificación local, pues el separador de miles o de decimales, ¿no? Si los decimales se separan con una coma o con un punto. Es algo que muchas veces se pasa por alto y bueno, pues no te das cuenta y empiezas a sumar unos datos que no tienen ni pie ni cabeza porque, bueno, por eso, porque la coma del decimal estaba un poco mal. Vale. Luego homogeneizar mayúsculas y minúsculas. Esto es sobre todo un poco por, no sé, friendly user, ¿no? Lo que se dice, porque llegue el usuario luego a ver tu base de datos y que vea todo muy homogéneo, ¿no? O todo en mayúscula o todo en minúscula, pero no hay cada celda a su forma. Luego espacios en blanco, delante, o sea, por delante o por detrás, o también el típico salto de línea, que ves la base de datos y no se ve el salto de línea, pero está ahí, está dentro de esa celda y luego te da problemas, sobre todo a la hora de exportar. Bueno, pues es otra cosa que habría que revisar. Luego, caracteres raros, pues lo típico también que depende de la codificación local, pues las señas, las tildes, diéresis, la cedilla, etcétera, que pues depende de esa codificación, vas a ver que te va a salir una tabla que donde en lugar de una ñ tiene pues un símbolo de interrogación o un rombo o no sé, símbolos raros. Entonces, vale, la siguiente sería los valores nulos, que bueno, ahora hablaré un poquito más sobre los valores nulos y cómo tratarlos. Luego también los valores atípicos o outliers, ¿no? Que son esos valores que se salen demasiado de la media, ¿no? Que se alejan demasiado. Y por último, otro error que ya me he encontrado varias veces es los cambios en la recogida de datos de un periodo al otro. Por ejemplo, una encuesta anual.
que hay una pregunta que siempre se ha hecho de una forma y de un año a otro se cambia, pero la codificación de esa pregunta dentro de la base de datos se queda igual, y a lo mejor pues no se tiene en cuenta por X motivos, luego empiezas a hacer medias que en realidad estás haciendo una media de dos preguntas distintas, pero como se codificaba igual, pues nadie se da cuenta. ¿Vale? Bueno, y lo dicho, que además de estos errores habrá mil más, pero bueno, esto yo creo que engloban los errores comunes de una base de datos inicial. Vaya. Vale. Ya entraríamos en la fase 3, que son las correcciones. La mayoría de los errores que hemos visto antes en la diapositiva anterior son bastante fáciles de corregir, ¿no? Pues o reemplazando valores, eliminando duplicados o eliminando espacios en blanco. Pero es verdad que tenemos también los outliers y los valores nulos que creo que son dos factores que creo que debería tratarse de forma individual, ¿no? Y decidir qué hacer con ellos. Por ejemplo, los outliers, que lo que he dicho, que son los valores que se alejan demasiado de la media, podemos o eliminar directamente esa observación o dejar esa observación, pero sustituir el valor que es atípico, sustituirlo por un nulo. ¿Vale? Luego, los valores nulos, también hay tres formas, digamos, de tratarlos, que son o eliminarlos, categorizarlos o imputarlos. Eliminarlos se suele hacer solo si el porcentaje de nulo es súper alto, ¿vale? Es decir, si tengo una variable, por ejemplo, una encuesta, y tengo una pregunta que me han contestado dos personas, pues elimino esa pregunta del análisis porque tampoco, eliminándola, no voy a perder nada de información prácticamente. Igual con una observación, ¿no? Pues y me meto, o sea, pongo también ejemplo de una encuesta. Si tengo un encuestado que me ha dejado en blanco el 85-90% de las preguntas, elimino la observación, que tampoco voy a perder nada de información. Luego, categorizarlo como missing, sobre todo, por ejemplo, pues eso, en variables categóricas, si tengo muchos missing, bueno, missing son valores nulos, ¿vale? Si tengo muchos missing, pues hacer una categoría aparte que sea que sea categoría missing. Esto también ayuda muchas veces, ¿vale? Lo de la categoría, porque muchas veces los valores missing puede que no sean missing de forma aleatoria, ¿vale? Y que vengan como acompañados de un sesgo en el análisis. O sea, un sesgo me refiero a que luego tú presentas los resultados del análisis y sin tener en cuenta algunos factores. Por ejemplo, se hace una encuesta a todos los empleados. Y una pregunta es, ¿cuál es tu satisfacción con tu sueldo? Y se ve que, bueno, que tú haces luego la media de la satisfacción con el sueldo y sale una media muy alta, ¿vale? Un 9. Pero luego, si te pones a analizar que los encuestados que han dejado esa pregunta a null, a lo mejor te das cuenta que, pues, no sé, a lo mejor son empleados que son de un género determinado o de un rango de edad determinado o de un departamento determinado y que lo han dejado a null, pues no sé, porque lo han considerado una pregunta delicada. Entonces, bueno, tú dices que sí, que los empleados tienen un 9 de media, pero a lo mejor no, a lo mejor es que solo han contestado los que están cómodos con su sueldo. Y ya la última opción sería imputarlo, ¿vale? Imputar los nulos quiere decir sustituir esos valores nulos por otros válidos. Puede ser simple o compleja la imputación. Simple es que sustituye los valores por, o sea, los nulos los sustituye por la media, la mediana o la moda, por ejemplo, si es una variable categórica. Y luego la compleja sería basándote en modelos, ¿vale? Sería con algoritmos predictivos que lo que hacen es, basándose en el resto de variables y observaciones, intentan predecir qué habría contestado o qué valor sería el valor nulo de esa observación, ¿no? En cuestión. Vale. Y pasamos ya a la fase 4, que la fase 4 sería la transformación y creación de variables auxiliares. Esta fase, digamos que es un poco optativa, por decirlo así, de alguna forma, ¿no? Es ya un poco a gusto del consumidor, a gusto del análisis, de lo que requiera el análisis, ¿no? He dejado aquí 4 ejemplos de transformaciones o creación de variables, que sería, por ejemplo, crear variables dummy,
que es convertir una variable categórica en varias variables binarias. Por ejemplo, tengo mi variable que es el nivel dentro de una empresa, que es directivo, manager o técnico. Pues en lugar de tener una variable categórica, voy a convertirla en 3 binarias, de 1 0, según el valor que tenga esa observación. Esto sobre todo se hace en muchos algoritmos predictivos. Por ejemplo, hay algunos clustering que no aceptan variables categóricas, ¿vale? Solo aceptan numéricas. Entonces, pues tienes que convertir todas las categóricas a variables dummy para que lo pille, ¿no? Para que el algoritmo coja esas variables. Luego, la discretización de variables continuas, que quiere decir, o sea, es convertir una variable continua en una categórica, dividiéndola en tramos, ¿no? El típico ejemplo es el del tramo de edad. En lugar de tener ahí, pues, cada observación con su edad, pues dividirlo en tramos. Esto sobre todo es de cara a la visualización de datos o a cruzar los datos, o la satisfacción, pues cruzarlo por tramos, ¿no? Luego, la extracción de parte de una variable, pues nada, tengo el nombre y apellido dentro de una columna, pues separarlo y convertirlo en 2 columnas. O extraer los minutos de la hora, para luego eso utilizarlo en una métrica, por ejemplo. Y luego ya como cuarto ejemplo, es la creación de variables adicionales a partir de otra variable. He puesto el ejemplo de, bueno, un pantallazo aquí de Instagram, ¿vale? De Málaga, que sale una foto de Málaga, porque yo soy de Málaga. Y bueno, nada, tomando de ejemplo, hace unos años que hice un análisis de Instagram en el que tenía que analizar el caption, ¿no? El caption es el texto de la foto de Instagram. Entonces yo tenía una variable que era solo el texto, pero a partir de esa variable podía sacar otras variables que me daban muchísima información. Por ejemplo, si contaba el número de almohadillas, ya sabía el número de hashtags que tenía esa publicación. O el número de arrobas, pues sabía si había hecho alguna mención. O el número de palabras, bueno, contando los espacios, ¿no? Entonces, bueno, simplemente es dejaros caer, ¿no? Que hay muchas veces que tenemos nuestras variables del modelo, pero nos damos cuenta que a partir de esas variables básicas que tenemos, podemos sacar otras variables adicionales que nos van a dar muchísima información. Y a lo mejor nos dan más información que la propia variable original, ¿no? Bueno, pues una vez que hemos visto los principales errores que podemos encontrarnos en una base de datos inicial, vamos a ver que este proceso no es solo para grandes bases de datos y para informáticos, que os voy a enseñar que también podemos hacerlo a nivel usuario perfectamente. Muchas veces nos encontramos con un Excel que extraemos de alguna fuente y que tenemos que modificar y depurar para recoger los datos. Y bueno, vamos a ver que no hace falta hacerlo a mano. Entonces tenemos herramientas como por ejemplo Power BI Desktop, que es un programa de visualización y análisis de datos de Microsoft, pero que además también nos permite depurar los datos en el mismo momento, ¿vale? Haciendo que el proceso sea mucho más fácil. Vemos que bueno, aquí nos muestra toda la parte de visualización, pero además, por ejemplo, si nos vamos a importar, ¿vale? Voy a meter un Excel, nada, que me he descargado de Kaggle, y es simplemente una base de datos de una lista de empleados con sus datos, pues edad, su atribución mensual, el departamento, los estudios y, bueno, una encuesta de satisfacción, su satisfacción en el trabajo. ¿Vale? Por ahora solo he hecho 2 clics. Vale. Ya se ha cargado. Ahora. Vale, entonces, simplemente simplemente le he dado a transformar mis datos y ya me muestra aquí la base de datos que ya directamente Power BI me ha reconocido el tipo de dato y que la primera fila es la cabecera de las columnas. Vale, entonces, ¿qué vemos aquí? Directamente nos muestra la primera fase que hemos visto antes, ¿no? Que es la exploración inicial de datos. Pues ya Power BI nos está diciendo, nos está mostrando un poco esa exploración inicial.
Aquí al final de, digamos, en el faldón del programa nos dice que está basándose en este perfil de los datos, se está basando en las primeras 1000 líneas, pero también le podemos decir que se base en el dataset entero, ¿vale? Entonces, bueno, se lo he dicho. Nada, para empezar, esto que tenemos aquí en las cabeceras de las columnas nos muestra la distribución de cómo se comportan las observaciones en cada variable, ¿vale? Si los tenemos, si son valores únicos o si los tenemos repetidos, si hay alguno que nos esté dando error, si tenemos vacíos, etcétera. Entonces, por ejemplo, tenemos la edad, ¿vale? La edad, por ejemplo, ya nos está diciendo que de media tenemos, el empleado medio tiene, o sea, el empleado de media tiene 38 años. Pero si vemos el mínimo 18 nos cuadra, pero vemos que el máximo son 530 años. Obviamente hay un problema, ¿no? No creo que haya nadie que tenga 130 años. Entonces también podemos ver aquí la distribución de los valores y efectivamente aquí al final tenemos pues personas de 410, 530 o 320 años. Un poco raro. ¿Vale? Esto sería obviamente algo a corregir. ¿Vale? Seguimos mirando. Vale. Bueno, eso es simplemente el count del empleado. Tenemos aquí el ID del empleado, ¿vale? El número identificativo que obviamente como clave, como variable clave identificativa, como hemos visto antes, debería ser única. Y por lo que vemos aquí, ¿vale? Tenemos 475, pero en realidad distintos solo tenemos 1470. Vale, pues ahí ya vemos algo que tenemos que eliminar duplicado, ¿no? Luego, mira, otra forma, o sea, otra variable a depurar, tenemos el campo de la educación y dentro del campo tenemos others u others, ¿vale? Esto es, bueno, una categoría que tendríamos que agrupar. Vale, la satisfacción, el género igual, tenemos male, female o fem. Obviamente está claro que es un error y que tenemos que agrupar female y fem. Bueno, y así podrías ir viendo todas las variables una por una y viendo errores que Power BI te está mostrando claramente, ¿vale? Es que no tienes que hacer nada, por ahora no he hecho nada. Entonces, además de mostrarte gran parte de los errores de tu base de datos, también te deja depurarlos. Por ejemplo, aquí hemos dicho, vale, que deberíamos agrupar others y others. Vale, pues simplemente seleccionamos la variable, damos a replace y decimos, bueno, pues others, sustituyemelo por others, ¿vale? Bueno, esto es igual que en cualquier documento de Office, ¿no? Reemplazar valores, pues ya está. Ahora ya tenemos todo agrupado. Luego, por ejemplo, el número de empleados. Obviamente queremos quitarlo duplicado, pues simplemente eliminar filas, remove duplicate, y vale, ya tenemos todos los 1400 distintos. Que nos hemos equivocado y hemos dicho, no, pero es que queríamos ver por qué estaban duplicados y basarnos, o sea, y ver esos empleados, bueno, pues con qué duplicado me quedo, ¿no? Pues nada, simplemente aquí que tenemos toda la lista de los pasos que estamos haciendo, eliminamos el paso y volvemos a tener duplicados, ¿vale? O sea que Power BI más fácil no nos lo puede poner. ¿Vale? Por ejemplo, aquí igual, male, female, pues sería reemplazar valores. Decimos que fem me lo comenta el female. Y aquí le decimos que haga el match de la celda entera, ¿no? Porque obviamente si le digo que no, o sea, si no le pongo esto, me va a sustituir todas las celdas que tengan female, me lo va a convertir a female. Entonces, bueno, hacemos así, sustituimos y ya está. Ya tenemos female y male. Vale, otra cosa también que podríamos hacer, lo que hemos hablado antes de crear variables dummy. Pues imaginémonos que, no sé, bueno, departamento la queremos convertir en realidad en 3 variables binarias, una por cada categoría. Pues simplemente seleccionaríamos, transformar,
decimos unpivot para que nos lo convierta en atributo y valor. Atributo se queda con el cabecero departamento y valor, el valor de todos, bueno, de cada departamento. Y ya una vez que lo tenemos aquí, decimos, bueno, pues ahora pivotamelo otra vez. ¿Vale? Entonces nos va a pivotar value tomando referencia el atributo, que es el departamento, y aquí está. ¿Vale? Y ya tendríamos las 3 columnas de unos y ceros de los 3 departamentos. ¿Vale? Así de fácil. Bueno, y así millones de cosas que bueno, no me voy a detener tampoco mucho porque la idea no es que esto sea un tutorial de Power BI, ya que además hay miles de vídeos que te explican perfectamente cómo limpiar los datos de forma sencilla en Power BI, pero bueno, era también simplemente para recordar eso, que la depuración es algo que podemos hacer todos y que no tiene que ser solo ahí con programación y con grandes datasets. Así que, nada, luego simplemente aplicamos cambios. Y ya está. Se nos carga y ya podríamos empezar a, ¿vale?, a manipular nuestros datos. Bueno, una vez hecha toda la depuración, podríamos ya empezar a analizar nuestra base de datos, ¿vale? Se quedaría aquí y aquí están todas nuestras variables, ¿vale? Bueno, otra herramienta, ¿vale? Por otro lado tenemos otra herramienta también que es de Microsoft, que se llama Power Automate y que, bueno, lo que nos va a permitir es automatizar procesos creando flujos de trabajo que podemos conectar con varias aplicaciones, no solo de Office 365, ¿vale? También otras aplicaciones, pero bueno, Excel, email, Planner, etcétera, mediante unos conectores prediseñados que ya tiene, o sea, que ya tiene Power Automate dentro, ¿vale? Entonces voy a crear un flujo muy sencillo, que va a ser Excel depurado. Y esto, vale, vamos a editar. Vale, y lo que hace esta herramienta sobre todo es ahorrarnos tiempo en tareas repetitivas, por lo que, por ejemplo, lo que he dicho antes, ¿no? De que muchas veces o recibimos un Excel o nos descargamos un Excel de una fuente que al final acabamos transformando las columnas repetidamente, porque al final siempre son las mismas cosas las que hay que cambiar, y creando un flujo dentro de Power Automate, bueno, vamos a permitir que eso lo haga el programa y nosotros mientras hagamos otra cosa más interesante. ¿Vale? Tenemos aquí todas las acciones que podemos hacer, ¿veis con Outlook, email, también con un dataset de SQL, ¿vale? Pero bueno, voy a hacer una mini demostración, ¿vale? Con Excel. Simplemente diríamos, bueno, a ver, quiero que me cojas un Excel que va a ser este que hemos visto de recursos humanos, ¿vale? Pues ahora quiero que me lo leas. Todos los valores que estén disponibles dentro de la base de datos, ¿no? O sea, dentro del Excel, pues lémelos todos. ¿Vale? Y luego, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero sustituir, ¿vale? Encontrar y reemplazar un valor, ¿vale? Por ejemplo, vamos a decirle que me encuentre el valor FEM, ¿vale? Lo que hemos hecho antes, y me lo reemplace por female. Y tiene que coincidir la celda entera. Vale. Esto, bueno, tiene opciones avanzadas, puedes ir, digamos, configurándolo un poco más al detalle, pero bueno, que yo en realidad lo único que quiero es enseñar que es muy fácil automatizarlo, ¿vale? Simplemente, y ahora decimos, bueno, me has abierto el Excel, me lo vas a leer, vas a encontrar y reemplazar el dato que yo te enseño, o sea, que yo te indico, y ahora lo que quiero es que me lo cierres, pero que me lo guardes. En el formato, pues el formato también en Excel, y aquí quiero que me lo guardes también en la misma carpeta. Bueno, voy a crear otra carpeta que va a ser depurado. Y aquí, pues, Excel reemplazado. Uy, así.
¿vale? Vale, pues ya está. Le estoy diciendo, cógeme el Excel que estás manejando aquí, guárdamelo como en este formato en Excel y en esta, lo diré, en esta ruta. Simplemente le damos a Run. Vale, ya vemos que ha abierto aquí el Excel, está haciendo sus transformaciones. Ya lo ha vuelto a cerrar. Ya está. Ya estaría. Vamos a comprobar. Vale, tenemos aquí depurado. Vale. Lo ha creado. Y, uy, perdona. Y, vale, lo ha creado, lo ha abierto. Se me había abierto en la otra pantalla. Y, pues nada, ya vemos aquí que género. Ya solo tenemos female y male. Me ha borrado o sea, me ha borrado, no, me ha reemplazado todos los campos que estaban, o sea, las observaciones que estaban mal, que tenían mail. Vale, bueno, save. Y ya está, o sea, ¿cuánto he tardado? 30 segundos en hacer este flujo. Luego, además de crear el flujo, luego lo puedes automatizar y decirle, mira, pues quiero que se ejecute cada cuánto tiempo, cada X, o que se ejecute cada vez que pase tanto. Eso tampoco, bueno, tampoco me voy a meter ahora en eso porque no es el objetivo, pero bueno, simplemente para enseñaros que estas herramientas que a nivel usuario son muy fáciles e intuitivas, sin tener ningún conocimiento de programación, puedes hacer virguerías. Vaya. Y ya volviendo a la presentación, pasaríamos ya a la fase 5, ¿no? Una vez que hemos corregido todos nuestros errores dentro de la base, vamos a seleccionar las variables. La selección de variables, verdad que esta fase puede ser al inicio o una de las finales. Al inicio me refiero, por ejemplo, si estás haciendo un ETL sencillo o que tú ya sabes perfectamente qué variables vas a necesitar para el análisis, elimina esas columnas directamente al principio y así todo el procesamiento, o sea, todo el proceso de depuración y de manejo de la base va a ser mucho más fácil y más rápida, ¿no? No va a tener que procesar información que no necesitamos. Pero bueno, es verdad que en la minería de datos, sobre todo, se trabaja con un gran número de variables y es necesario hacer una preselección. Una vez que ya hemos limpiado, evaluado, estudiado todas las variables, hacemos la preselección para ver qué variables van a ser útiles para nuestra modelización, ¿no? Para ver qué variables pueden influir más en nuestra variable objetivo dentro del algoritmo que queramos ejecutar, ¿vale? Y ya, por último, la última fase dentro de este proceso sería automatizar, bueno, realizar unos procesos de depuración, ¿no? O sea, encontrar unos patrones de errores, que siempre hay, establecer esas reglas de limpieza que se puede deliberar, ¿no? con tu equipo, con otro equipo, a ver qué necesidades hay entre todos y qué técnica de limpieza de datos vamos a implantar dentro de la empresa. Entonces, después de elaborar las reglas de limpieza y de estandarización para transformar los datos y conseguir que nuestra base se mantenga limpia, pues vamos a decidir qué parte del proceso tenemos que automatizar y implantar ese proceso. Además, la persona que administre los datos, ¿no? Que tenga esa gobernanza de datos, va a tener que hacer una buena práctica, digamos, es hacer revisiones periódicas para ver si hay que modificar algo dentro del proceso o si hay que añadir algo que sea necesario. Y bueno, algunos de los servicios Microsoft que nos pueden ayudar en todo este proceso son en mayor o menor escala. Tenemos a Power BI o Power Automate, que os he enseñado que es súper fácil y que a nivel usuario nos permite hacer muchísimas cosas dentro de esa limpieza de datos, pero bueno, también tenemos a gran escala, ¿no? El SIS, que es el SQL Server Integration Services,
que bueno, es una plataforma para soluciones de integración de datos que de alto rendimiento y que incluye paquetes de extracción, transformación y carga, ¿no? de ETL. Y dentro de esos paquetes pues, nos permite limpiar, estandarizar datos, convertir de formato, etcétera. ¿Vale? Es una herramienta basada en bases de datos on-premises. Y luego aparte tenemos el Azure Data Factory, que es más nuevo y que es una plataforma también de integración de datos, pero en la nube. ¿Vale? Tiene además, bueno, más de 90 conectores integrados, no hace falta tener, bueno, no necesita los conectores de mantenimiento ni coste. Bueno, puedes crear procesos ETL sin necesidad de programación, ¿no? En un entorno súper intuitivo. Y bueno, es el que está ahora mismo en auge. Así que ya, por último, el último consejo de Don Limpio es la automatización es tu amigo, ¿vale? Si automatizamos los procesos del tratado de datos vamos a evitar muchísimos errores de manipulación manual, además de ahorrar tiempo y esfuerzo humano. Y ya estaría por hoy. Muchísimas gracias a todos por atender la sesión y nos vemos en la próxima.